Hola a todos amigos, hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico en Codex. Se trata de trabajar con los niveles de soporte y resistencia en tendencias altistas y bajistas, así como en otras situaciones y patrones del mercado. Vamos a comenzar. Para este tipo de operaciones utilizo velas japonesas de 15 segundos para analizar el mercado. Las operaciones se abren de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación en el mercado. Siempre me enfoco en aquellas configuraciones que conozco y entiendo mejor. Es decir, todas estas situaciones las he visto muchas veces en el mercado. En la mayoría de los casos se comportan de la misma manera. Por eso, hoy buscaremos configuraciones efectivas y trataremos de obtener ganancias. Asegúrense de ver este video hasta el final. Es posible que esta estrategia de trading les guste y también puedan obtener buenos resultados con ella. Bueno amigos, comencemos. Justo en este momento ya veo un primer punto de entrada y ahora se los voy a explicar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Vemos que el precio ya ha tocado este nivel anteriormente. Luego hubo un retroceso hacia abajo y después de este retroceso el precio se dio la vuelta y vuelve a acercarse a nuestro nivel. Se está formando una tendencia alcista. Además, todavía hay espacio antes de llegar al nivel. En esta situación sugiero abrir una operación de 5 minutos al alza. Hay una alta probabilidad de que el precio continúe moviéndose hacia la resistencia, ya que recientemente ha mostrado un buen impulso alcista. Además, los mínimos están siendo cada vez más altos, lo que indica que el precio en su mayoría se está moviendo hacia arriba. Al mismo tiempo, elegimos un tiempo de expiración de 5 minutos para tener un margen de seguridad en caso de consolidación. También es posible que haya un pequeño retroceso, pero espero que este tiempo sea suficiente teniendo en cuenta estos movimientos. Ahora observemos el precio y veamos cómo cierra nuestra primera operación. ¿Quieren operar de manera más efectiva y aumentar sus ganancias? En mi canal de Telegram encontrarán análisis en tiempo real, estrategias probadas y consejos útiles para mejorar su trading. No se queden atrás y únanse ahora. Perfecto amigos, como pueden ver el precio continuó subiendo y obtuvimos ganancias. Los 5 minutos fueron suficientes en esta situación. Además, podemos ver que el precio aún no ha alcanzado la resistencia, pero la tendencia alcista sigue en pie. Creo que en el corto plazo el precio seguirá subiendo con alta probabilidad. Por lo tanto, podemos abrir otra operación al alza en el mismo punto. Esta vez entraré con un tiempo de 2 minutos ya que ahora el nivel de resistencia está más cerca. Creo que este tiempo será suficiente y ahora esperemos el resultado. Bueno amigos, muy bien. Como pueden ver el precio realmente continuó subiendo y el nivel de resistencia fue roto. Aquí también obtenemos ganancias. Los 2 minutos fueron suficientes. Como ven, estas configuraciones funcionan perfectamente y hemos logrado predecir correctamente el movimiento del precio. Un buen comienzo, continuemos buscando nuevas oportunidades de entrada. Aquí arriba tenemos otro nivel de resistencia. Como podemos ver, el precio ha llegado a este nivel. En este momento el precio está siendo presionado contra el nivel y las velas se están formando cerca de la resistencia sin hacer retrocesos significativos hacia abajo. Además, el impulso general sigue siendo alcista y los mínimos siguen subiendo. En esta situación sugiero abrir una operación hacia arriba con un margen de seguridad de 2 minutos. Creo que este nivel será roto en breve. Como habrán notado, en este par de divisas tenemos el mismo yen japonés que en nuestro primer ejemplo. Y la situación del mercado es muy similar a la anterior. Eso significa que con alta probabilidad este nivel también será roto pronto. Todos los factores apuntan a ello. Por lo tanto, abrimos una operación con mayor confianza al alza arriba. Y ahora vamos a observar el precio y veamos cómo cierra nuestra operación. Aún no forman parte de mi canal de YouTube.
Están dejando pasar contenido exclusivo que puede impulsar su trading al máximo. No esperen más, suscríbanse ahora mismo y aprovechen toda la información que les ayudará a mejorar y ganar más. Genial amigos, como pueden ver el precio realmente continuó subiendo y el nivel de resistencia fue roto. Aquí también obtenemos ganancias. Los 2 minutos fueron suficientes. Como ven, estas configuraciones se comportan de manera similar. Lo más importante es detectar estas oportunidades a tiempo y abrir operaciones con base en la decisión tomada. Por ahora todo va bien, sigamos adelante. Aquí vemos que hubo una tendencia alcista, además después de tocar el nivel de resistencia el precio hizo un retroceso hacia abajo y tras ese retroceso desde un punto determinado se dio la vuelta y comenzó a moverse nuevamente hacia arriba. Aún hay espacio hasta la resistencia. También vemos que el mínimo del precio se ha actualizado y ahora es más alto, lo que significa que en su mayoría el precio sigue una dirección alcista. En esta situación sugiere abrir una operación hacia arriba con un tiempo de 3 minutos. Hay una alta probabilidad de que el precio continúe su movimiento hacia la resistencia ya que tiene un buen potencial alcista. También hemos elegido 3 minutos con un margen de seguridad considerando una posible consolidación o un pequeño retroceso. Espero que este tiempo sea suficiente, ahora esperemos el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver después de un pequeño retroceso el precio continuó subiendo y aquí obtenemos ganancias. En esta situación los 3 minutos fueron suficientes. Además podemos notar que el precio aún no ha alcanzado el nivel de resistencia. Voy a observar un poco más la evolución del mercado y si se presenta una nueva oportunidad abriremos otra operación en este mismo punto. Bueno amigos, vemos que hubo un pequeño retroceso hacia abajo y aquí sugiere abrir una operación hacia arriba nuevamente, pero esta vez con un tiempo de 2 minutos. El nivel de resistencia está cada vez más cerca y el precio sigue avanzando hacia él. Los mínimos del precio continúan subiendo, lo que confirma la tendencia alcista. Creo que después de este retroceso el precio seguirá moviéndose hacia la resistencia. Con alta probabilidad, 2 minutos serán suficientes. Ahora observemos el mercado. Traders, presten atención. Si están listos para operar, les recomiendo dos de las mejores opciones, Corex y Pocket. Son brokers rápidos, seguros y regulados. Los utilizo personalmente y siempre ofrecen un excelente servicio. Encuentran los enlaces directos en el comentario fijado. Perfecto amigos, como pueden ver el precio continuó subiendo, hubo una reacción en el nivel con un pequeño retroceso hacia abajo pero aún así obtuvimos ganancias. Logramos aprovechar este movimiento alcista y los 2 minutos fueron suficientes. Voy a seguir observando el mercado para ver cómo evoluciona la situación. Es posible que podamos abrir otra operación aquí mismo. Bueno amigos, vemos que después del retroceso hacia abajo el precio ha girado nuevamente y sigue subiendo. Se está formando una vela verde, por lo tanto aquí sugiero abrir una operación al alza por solo 1 minuto. Justo ahora el precio comienza a superar el nivel y como pueden ver se ha formado una vela verde fuerte con impulso. Es muy probable que este nivel sea roto en el corto plazo. Tal vez logremos entrar justo en este movimiento impulsivo de ruptura. Espero que 1 minuto sea suficiente. Veamos el resultado de nuestra operación. Muy bien amigos, como pueden ver después de un pequeño retroceso el precio continuó subiendo y logramos obtener ganancias. No logramos entrar exactamente en el momento del impulso, pero lo más importante es que conseguimos una operación rentable. Ahora mismo pueden ver que se ha formado una fuerte vela verde con impulso. Este es el verdadero rompimiento del nivel. Bueno, seguiré observando el mercado y quizás abramos
una nueva operación en este mismo punto. Bueno, vemos que después de la vela verde con impulso el precio se ha detenido y muestra signos de desaceleración. También comienza a formarse una vela roja. En esta situación sugiere abrir una operación a la baja por un minuto. Ahora, con alta probabilidad, después de romper el nivel, el precio entrará en una zona de corrección y se producirá un retroceso en la dirección opuesta. Por lo general, en estas situaciones un minuto suele ser suficiente. Espero que esta vez también tengamos el tiempo necesario para aprovechar este movimiento correctivo bajista. Así que esperemos a que finalice nuestra operación y veamos cuál será el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio entró en una zona de consolidación y efectivamente ocurrió un retroceso a la baja. Logramos obtener ganancias y un minuto fue suficiente. Nuestro análisis técnico fue acertado y el precio reaccionó tal como lo habíamos previsto. Logramos pronosticar correctamente 4 operaciones seguidas, lo que una vez más confirma que las situaciones en el mercado tienden a repetirse de una manera u otra y generalmente se desarrollan de forma similar. Lo único que se necesita es experiencia en el trading, la cual solo se adquiere con el tiempo. Así que practiquen lo más posible y seguro que comenzarán a ver resultados. Ahora propongo continuar y buscar el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que hubo un movimiento bajista bastante fuerte, luego desde el nivel de soporte tras una fase de consolidación el precio hizo un retroceso al alza. Y ahora después de ese retroceso el precio ha girado nuevamente y sigue bajando. También observamos que los máximos del precio se están volviendo cada vez más bajos. Aún hay espacio hasta el nivel de soporte. En esta situación sugiero abrir una operación a la baja por 3 minutos siguiendo la tendencia bajista. Con alta probabilidad el precio continuará moviéndose hacia abajo en el corto plazo. Espero que 3 minutos sean suficientes, ya que este tiempo también incluye un margen para una posible consolidación o un ligero retroceso. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en los próximos minutos. Excelente amigos, como pueden ver el precio continúa moviéndose hacia el nivel de soporte y logramos obtener ganancias nuevamente. Nuestra predicción fue correcta, todo va perfectamente, sigamos adelante. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia, también podemos ver que hubo un fuerte movimiento alcista. Tras el primer contacto con la resistencia se produjo un pequeño retroceso hacia abajo y ahora después de ese retroceso el precio ha seguido subiendo y ha logrado romper ese nivel. Justo en este momento después de la ruptura comienzan a formarse velas rojas. En esta situación sugiere abrir una operación al abajo por un minuto. Con alta probabilidad después de este fuerte movimiento alcista y la ruptura del nivel el precio entrará en una zona de corrección y se producirá un retroceso en la dirección opuesta. Espero que en esta situación un minuto sea suficiente, ya que en la mayoría de los casos estas situaciones se desarrollan de la misma manera. Ahora observemos el precio y veamos cómo se cierra nuestra operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio efectivamente entró en la zona de corrección y se produjo un retroceso a la baja con fuertes velas rojas. Aquí logramos obtener ganancias y un minuto fue suficiente. Estas situaciones funcionan a la perfección. Sigamos adelante y busquemos el siguiente punto de entrada. Ahora aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También podemos ver que tras tocar el nivel el precio hizo un retroceso al alza. Y ahora desde un punto determinado el precio ha girado nuevamente y sigue bajando hacia el nivel de soporte. Todavía hay espacio hasta el nivel. En esta situación sugiero abrir una operación al abajo por solo un minuto. Con alta probabilidad el precio seguirá descendiendo hacia el soporte e incluso es posible que lo rompa, ya que vemos que mantiene un gran potencial bajista y los máximos del precio continúan siendo más bajos. Espero que logremos aprovechar este movimiento bajista y que un minuto sea suficiente. Ahora simplemente observemos el precio y veamos qué sucede en los próximos instantes.
Bueno amigos, excelente resultado. Como pueden ver, el precio continuó su movimiento bajista y logramos obtener ganancias. Propongo finalizar la sesión de trading aquí. Amigos, con el enfoque correcto, esta estrategia funciona excelente. Espero que el video les haya sido útil. Busquen situaciones similares en el mercado, practiquen y ganen experiencia. Con el tiempo verán resultados. Quieren señales gratuitas, escriban ganador a mi Telegram personal y los agregaré a mi grupo exclusivo. Nos vemos en el próximo video y que tengan muchas operaciones exitosas.